Gloria a Dios. Abra su Biblia, Isaías capítulo 66, verso 13. En el nombre del Señor Jesucristo, quiero hablarle de un tema de consuelo, de restauración, de amor, de misericordia. Algo muy hermoso. Isaías capítulo 66, verso 13. Amén. Gloria a Dios. Isaías capítulo 66, verso 13. Cuando lo tenga, dígame un gloria a Dios. Amén, aleluya. Si trajo su Biblia, si no trajo Biblia, acérquese un cristiano. Amén, a un hijo de Dios que ha entendido y comprendido que la palabra de Dios es la espada que debemos de andar siempre. Amén. Y entonces usted no ande desarmado. Amén. Que conste que dije desarmado, no desalmado, ¿verdad? Amén. Amén. Isaías 66, capítulo 66, verso 13. ¿Lo tiene? Léalo junto conmigo entonces así con esa voz hermosa que usted tiene. En el nombre de Jesús dice así: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Qué bonito, ¿verdad? Así como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo, dice el Señor Jesús a nosotros. Levante su mano, dígale: majestuoso Rey de Reyes, digno de toda honra. Te agradezco, Señor, que nos has permitido alabarte, glorificar tu nombre y exaltarte. Sé, Señor Jesucristo, que tienes palabra que nos va a hablar al corazón, que nos vas a ministrar, que vas a traer una palabra de consuelo, Señor, una palabra de restauración, pero sobre todo, Señor, nos vas a entender y comprender que tenemos que seguir glorificándote a ti y poder apreciar, Señor, lo que tú nos has dado el día de hoy y en todos estos días que tú nos vas a seguir protegiendo. Llega, Señor, como una espada de doble filo sobre los corazones de aquellos, Señor, que tienen un corazón de piedra, y conviértelo en uno de carne, para que sean sensibles y que puedan, Señor, ser receptivos a tu palabra, esa palabra que viene de ti, en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Tome asiento, glorificando, exaltando el nombre del Señor Jesús, porque Dios es bueno y digno de toda alabanza. Amén, hermano. Mire, hermano, yo sé, ¿verdad? El día, de nuevo le decía, hoy es el 10 de mayo. Curiosamente, usted sabe que en nuestros países, en los países latinoamericanos, en su mayoría es el 10 de mayo el que se celebra el Día de la Madre, no importa si cae el lunes o esto o el otro. Y curiosamente en Estados Unidos es el segundo domingo del mes de mayo en donde se celebra, para pues como que hacerlo siempre un día domingo, pero hoy justamente cayó un domingo el 10 de mayo. Así que feliz Día de las Madres. Y sí le voy a hablar un poquito de un tema un poco comparado, un poco similar a esto. Porque mire, el amor de una madre, dice, la mayoría de gente conoce esta frase o esta afirmación que todos la consideran real y verdadera, de que el amor de una madre es el más parecido al amor de Dios. Porque la verdad que sí, hermano, una madre, alguien que ha dado a luz, demuestra una ternura y un amor que muchos de nosotros los hombres no podemos tener. Uno es más rústico, uno es más áspero, se puede decir. Nosotros de hombres, yo siempre le recuerdo, y creo que le he mencionado a algunas personas, ¿no? Se caen nuestros hijos y uno dice que se levante. La madre no, esa ternura, ese amor corre y sale a querer restaurar o resguardar a los hijos. Es lógico, es un amor muy tierno. Y incluso, hermano, yo sé que se hacen bromas de la creación del hombre. Unos dicen, bueno, la mujer vino de segunda porque echando a perder se aprende, y entonces por eso el Señor. Y por ahí otro dijo, Señor, yo quiero tener una ayuda idónea. Y el Señor le dijo, te va a costar un brazo y una pierna. Y entonces Adán dijo, bueno, ¿y por una costilla qué me das? Le dijo, que me salga más barato. Y salió la mujer. O sea, hay bromas con respecto a esto. Yo sé que usted la sabe. Son cosas que a veces lo hacemos solo como por traer una sonrisa a nuestra vida, porque entendemos y comprendemos que cada persona o el hombre y la mujer tienen roles diferentes, propósitos divinos y cosas que le corresponden a cada uno. Y esto del amor, de la ternura, es algo natural, algo que le sale a la mamá, que le sale a una mujer, que es tierna por naturaleza.
Cuando uno a veces tiene que ser fuerte. Yo entiendo que por ahí puede decir alguien, no, en mi familia es diferente, el papá es más tierno y esto y el otro, pero estoy hablando de una mayoría de lo que comúnmente sucede, de lo que está estipulado a veces por Dios, que realmente una madre es muy amorosa, muy tierna, muy dulce. Y hoy quiero hablarle un poquito al corazón, porque sí, celebramos el Día de la Madre, lógicamente, es algo que el mercadeo, es algo que el mundo ha creado para vender más. Todo eso yo lo entiendo, hermano. Si por mí fuera, muchas de las celebraciones ni las haríamos, porque al que hay que celebrar, al que hay que darle toda la honra y toda la gloria es al Señor Jesucristo, y no le vamos a robar su honra y no le vamos a robar su gloria, porque Él es el único digno y merecedor de tal. Él es el único que realmente merece que semana a semana, día a día lo celebremos y digamos gracias, Señor, por lo que has hecho. Pero igual hay que honrar, porque hay honra a quien honra se merece. Y hay que reconocer, hermano, que esto, aunque sea una costumbre, nos viene a renovar a veces los pensamientos. Aunque sea una costumbre, viene a traernos el entendimiento y como que nos da la oportunidad de tomar una pausa y de entender otras cosas. Ahora bien, yo sé que es un momento de celebración en donde muchos de nosotros podemos demostrar el amor que a veces se nos olvida demostrar. No es que no lo sintamos, es que se nos olvida demostrarlo. Se nos olvida de repente que tenemos a alguien al lado que merece honra. Pero también entiendo, hermano, que para muchos de nosotros es un momento melancólico. Es un momento de recordar alguna alegría que tuvo, y como ahora ya no tiene la capacidad de sentir un abrazo, esa alegría se convierte un poquito en melancolía, en tristeza. Yo le he dicho, si usted ha estado con nosotros por ya mucho tiempo, sabe que cuando viene el final de año, yo le digo, a mí me da más melancolía que alegría esas fechas, porque uno recuerda su pasado y como ya no es igual, entonces uno ya no se siente de la misma manera. Y es entendible, hermano, porque son sentimientos que tenemos. Y la Biblia, hermano, aunque de nuevo no manda a que celebremos a la madre o algo así, igual lo hacemos porque reconocemos la capacidad que Dios le ha dado a una mujer de poder ser madre. Y que si bien vienen esos momentos melancólicos, difíciles, también es algo que nos tiene que recordar a quienes sí tenemos la capacidad de honrar todavía en vida, recordar el que debemos respetar, que debemos de honrar. Because young people, I understand that sometimes you think you're right, but you can come and talk to me and I'm going to tell you how wrong you are. Because sometimes you forget to respect and honor the person that's helping you out. So I'm going to try to explain you something so you can understand and you have something valuable in front of you, by your side, or whatever you're going to call it. And you have to be able to honor and respect. Get it? Can you say amen, young people? Los que saben inglés. Entonces, hermano, hay que ser honestos y sinceros. Las mujeres tienen la virtud que a los hombres le falta. Así de simple, así de fácil. A lo largo de la Biblia hay muchas mujeres que usted va a encontrar haciendo cosas que un hombre no hubiera hecho. Haciendo y diciendo situaciones que Dios les puso. Entonces, recuerde que necesitamos ese amor, esa ternura. Paz de Cristo. Recuerde que el amor que Dios nos ha dado es algo especial, pero que también, como lo decía, se refleja muchas veces por quien Dios nos dio como madre. Y quiero como tocarle un poquito a eso que usted sabe y que usted entienda y comprenda que hay cosas que como hijos hemos dejado de hacer porque a veces juzgamos mal
Y yo sé, no solo a mamá, también a papá, pero hoy pues le voy a dar el lugar a las madres. Y en el Día del Padre usted viene y recibe lo suyo. Le iba a decir lo merecido, pero no, recibe lo suyo. Paz de Cristo. Entonces, hermano, mire, esta situación, todo esto, de nuevo, es porque se nos olvida, perdemos la noción, perdemos el enfoque a lo que tenemos en vida. Y cuando vemos la bondad de una mujer, cuando quiere ser bondadosa, ¿verdad? Pero cuando vemos la bondad de una mujer, eso es algo muy hermoso. Cuando una mujer demuestra ternura, cariño, hermano, eso es algo especial para poder ver. Y a lo que me estoy refiriendo es que muchas veces se nos olvida eso y no alimentamos esa ternura, no alimentamos ese amor. Porque juzgamos de mala manera a veces a quienes nos dieron la vida. Y son situaciones, hermano, que en la Biblia nos habla, y le voy a hablar de una historia muy interesante. Pero Isaías está diciendo que hay un consuelo, hay un cierto consuelo. ¿Por qué? Porque muchas veces usted y yo no nos vamos a dar cuenta de lo valioso que tenemos, como lo dice esa famosa frase, hasta que lo tenemos perdido. So I want to tell you young people that yes, today we just maybe follow in marketing and costumes, and it doesn't have nothing to do with the Bible, it doesn't have nothing to do with God, but we still use it so we can remind you that you have to honor, you have to respect, you have to love your mom. Whatever mistake she has made. Porque hay una tristeza, hermano. Porque hay muchas dificultades en nuestro corazón. Muchos de nosotros hemos pasado circunstancias adversas y difíciles que han venido a ocasionarnos dolor en el alma. Y a veces empezamos, porque algunas cosas son más graves que otras, y empezamos a poner la mirada en quién culpar. Y empezamos a expresar de una manera así, es que si hubiera hecho, es que si me hubieran dicho, es que sin saber, hermano, las circunstancias que han pasado. Y hay un sentimiento por la falta o la ausencia cuando ya no está, que nos abarga. Y empezamos a quejarnos de que es porque mamá no me cuidó de la manera correcta. Mamá hizo lo que no estaba bien. Mamá no tuvo cuidado conmigo. Y el problema de esto es que muchas veces mamá ya no está para explicarte el por qué. Mamá ya se fue y ya no te puede decir el por qué hizo las cosas. But to be honest with you, the ones that we still have her, sometimes we create a separation because we believe that they're wrong. I start judging who I don't have to judge. And you create that. You force to be apart from someone that loves you very much. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque mi mamá no tiene la misma forma de ver la vida. Y cuando aún tenemos a esa persona especial, nosotros creamos esa separación. Y qué triste es, hermano, que hay muchos hijos que no respetan y no honran. De nuevo, a los dos, pero hoy le estoy hablando de mamá. Porque juzgamos lo que hicieron. Because we think we're better than them. And we blame them for the mistakes we are committing. For the sins we are at. Interesante, ¿no? Tal vez hay un desacuerdo, tal vez hay un punto de vista diferente, pero tengo el problema de esto. Y los que de nuevo tenemos esa melancolía porque ya no está con nosotros y ya no hay manera de hacer un viaje tal vez
y reencontrarnos porque ya no se puede. Entendemos que nos hace falta algo especial, pero el problema es que quienes tienen todavía la capacidad de encontrar a ese ser querido dan por sentado que siempre van a existir, y no, algún día ya no va a estar. En algún momento se va a ir. Es cuestión de tiempo y todos vamos a estar pasando por lo mismo. Si es que el Señor no viene primero. Y es así, hermano. Esa es la situación al final del día. Y ese sentimiento, amada iglesia, que todos tenemos es el que empieza a abrir un vacío en nuestro interior, porque hay una falta, hay una necesidad de algo que no se puede suplir. Mire, yo se lo digo porque, de nuevo, sí, yo no soy una persona que se ponga mucho en el pasado. Pero en febrero iba con mi esposa, fuimos a Guatemala y me tocó ir a casa de mi abuelita, que la quería como una madre. Y pues anduve con mi mamá y gracias a Dios ella me invitó una carne así bien rica, bien buena. Y disfruté estar con ella. Pero esa figura materna que yo tenía cuando entré a ese lugar, me ganó la melancolía, me ganó la falta de un abrazo de la viejita que cada vez que yo tenía la oportunidad de ir, la iba y la visitaba y me daba un abrazo. Y sí, en ese momento sentí lo que trato de no sentir a lo largo del tiempo siempre, porque me hizo falta un abrazo. Hay un vacío que quedó. Hay una situación en que ya no podemos cambiar. Y es a lo que voy, es a lo que me estoy refiriendo. If you have the opportunity today, don't let that to happen, because you still can amend your relationship with your mom. Sin importar lo que haya hecho. El problema, hermano, que cuando ese vacío está y yo no tengo la capacidad de buscar a Dios, ese vacío va creciendo y se va haciendo muy difícil de cargar. Se hace muy costoso el poder llegar y el poder sentir que estamos llenos. Y ese vacío, en lugar de reducirse o llenarse, se va haciendo grande. Los que ya no tienen a mamá, ¿recuerdan ese abrazo? Los que tal vez no la tienen cerca, no quisieran ese abrazo. E independientemente de lo que mamá haya sido contigo, ¿quién no quiere el amor de una madre? Cuando íbamos corriendo y pensábamos que estábamos bien y nos decían, no vayas por ahí, de todos modos nosotros nos metíamos por donde no nos dijeron y caíamos al suelo y nos golpeábamos. Ese abrazo que llegaba de una madre y que nos decía, te lo dije, ¿verdad? Mientras nos curaba las heridas. Eso hace falta, hermano, y yo sé que cuesta. ¿Cuántos quisiéramos volver a tener un solo momento el abrazo de mamá? And if you still have the opportunity, don't waste your time. Le voy a hablar entonces de Jocabed. Allá en Números 23 se me hace que lo aclara, o 26. Sí, Números 26, el 23 todavía no llega a eso, creo. Pero está declarando la genealogía de quiénes, los levitas y todo, y en Números 23 nos revela el nombre de la madre de Moisés, Jocabed, una esposa de alguien que tiene ya a Aarón. Creo que tenía otro que ya no me recuerdo, Eleazar, no sé, no recuerdo el nombre. Y tenía a María, pero le nace otro hijo que es Moisés. Éxodo capítulo 2, verso 1 al 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. De nuevo, Números aclara que esta persona o este personaje en la Biblia, que aquí no da el nombre, en Números dice se llamaba Jocabed. Verso 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses.
Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Yo sé que usted conoce la historia, pero déjeme por aquello de que no haya llegado en su lectura diaria a Éxodo, que todavía no ha salido de Génesis, ¿verdad? Porque por lo regular empezamos al principio a leer. O que tal vez por azares del destino decidió leer primero el Nuevo Testamento y no ha llegado a Éxodo. Déjeme le cuento un poquito la historia. La orden era clara. En ese tiempo el pueblo de Israel había sido ya cautivo por Egipto. Se levanta un faraón que no conoce a José, porque José fue conocido, fue el segundo después del faraón, y el pueblo de Israel llegó y tuvieron alimento en el medio de una hambruna y se levantaron, pero empezó a reproducirse y a multiplicarse el pueblo de Israel a tal manera que el faraón, que no conocía y no respetaba a José, entonces guiado por sus consejeros le dijeron: estos es una multitud, se van a levantar en contra de nosotros, nos van a hacer guerra, mejor sometámoslos a esclavitud, y los empezaron a esclavizar. Pero el asunto fue que empezaban a nacer muchos hijos. Por ahí escuché a alguien que dijo que es por eso que nosotros debemos de multiplicarnos y tener muchos hijos, para las madres que todavía buscan hijos. Y hay unas que dicen: no, ya con el que tengo ya. Pero se empezaron a multiplicar de tal manera los israelitas que el faraón manda y le dice a las comadronas: cuando lleguen a atender el parto, las que se encargaban a recibir al niño, si es hombre, mátenlo, y si es mujer, concédanle la vida. Así de simple era la orden. Estas que atendían los partos, o comadronas, o no sé cómo le llame usted, si hay otro nombre, llegaban y temieron a Dios y no hacían lo que el faraón les pidió. Cuando las llama, les dice: ¿qué está pasando? ¿Por qué no hicieron lo que les pedí? ¿Por qué no seguiste la ley? Porque ese es el asunto. Es una ley, algo que tienes que seguir. Y ellas se excusaron o se defendieron diciendo: no, es que las hebreas son muy fuertes y cuando llegamos el niño ya ha nacido. Y ya no podemos hacerlo, porque la intención era que en el nacimiento ellas lo mataran sin que se dieran cuenta. Ya nacido, ya costaba quitarle la vida. ¿Por qué estoy diciendo esto? Mire, simple y sencillamente dése cuenta que desde el Éxodo se ha intentado quitarle la vida al niño antes de que nazca. No me voy a meter a la política, pero si usted lee la Biblia, es claro. ¿Capish? Ok, sigo con la historia. Como no obedecieron, entonces llegó una orden más fuerte. Porque cuando el enemigo no te quita la vida antes de nacer, te la va a querer quitar cuando eres niño. Por eso es la importancia de que estos niños, aunque anden así distraídos y todo, estén acá escuchando la palabra de Dios, porque a estos niños está atacando el enemigo. Ya me puse un poquito más serio, ¿verdad? That's the reason why young people today goes against God, because you have what the word is feeding you, and it is contrary to what's going to give you salvation. You're just condemning yourself. You're just throwing yourself to condemnation, to the lake of fire. Simple as that. And it is historically proven that all of this happened. And you can do your investigation, your research if you want to, and you're going to find out that people that wanted to take the Bible away from us and say that it was a lie, they have noticed that it is the most proven historical book in the Bible. The Bible is the most historical book that has been proven to be existent and to be true than any other book, than any other historical moment in the life. Entonces el faraón se enoja y les dice: ok, como ya nacieron, ahora sí manda la orden y dice: todo niño nacido, varón, tírenlo al mar, tírenlo al río, mátenlo, desháganse de él. Porque cuando estás pequeño,
Estás indefenso. ¿Qué te estoy diciendo, young people? If you're still alive, it's because someone protected you. Your life depended on that person. Jocabed se ve entonces en la situación de decir, ¿qué voy a hacer? Por eso la Biblia dice, le nació un niño varón. Y cuando le nace, fue tan bello, tan hermoso. Mire, hermano, yo he bromeado con esto. Pero cuando nace un niño, no se notan las expresiones faciales muchas veces de a quién se parece, si se parece a mamá o se parece a papá, porque hay un cambio todavía. El simple hecho de que un bebé, hermano, mire, usted puede tocarse la cabeza aquí, un bebé no llega, porque su cabeza es considerablemente más grande cuando está pequeño. Y no es una burla. Entonces, ¿qué madre? A lo que voy es esto. ¿Qué madre cuando su hijo nace no lo ve hermoso? ¡Ay, qué bonito! Tal vez llega uno que no es familia y dice, este niño como que está medio feo. Pero la madre dice, qué hermoso. Mire, tiene los ojos de no sé quién y la nariz de no sé cuánto. ¿Cuándo ha visto una madre que diga, ay, me salió feo mi niño? Sí, yo sé que hay bromas, ¿verdad? Pero porque, de nuevo, tienen la ternura, el amor. Y dicen, qué hermoso. Jocabed vio hermoso a su hijo. El simple hecho de haberlo visto hermoso la hizo a ella arriesgarse por 3 meses. Cuando esto sucede, mire, y es lo que quiero que me entiendan. Por eso no estoy tratando de ir muy rápido, quiero tomarme mi tiempo para tratar de explicarle lo que vi en esto, o lo que Dios está tratando de revelarnos. El momento que mamá cuida o tiene un hijo, lo va a proteger de la forma que sea. Y de nuevo, if you're still alive, it's because someone protected you. A pesar de los errores que quieras decirle que cometió. Pero hubo una protección, hubo alguien que decidió mantenerte con vida. Miles de abortos en la actualidad. Y tú y yo estamos acá. Que no habría que agradecer, que no habría que decir gracias a Dios y a mi madre que estoy acá. Como que cambia la perspectiva de, es que mi mamá cae mal. Y lo más feo, ¿verdad? I hate you. Y quieren cerrar la puerta. Y una persona dice que llegó con un pastor y le dijo, pastor, mire, mi hijo me somata a la puerta, ¿qué cree usted? ¿Lo dejo? O le pongo una chapa que tenga llave porque él dice que es su privacidad. ¿Y qué hago? ¿Le quito la chapa mejor? Y dijo, no le quite la chapa. Le dijo, no, vea que no, yo sabía que no, porque hay que dejarle su privacidad. Le dijo, no, quítele la puerta. Pues es su casa, usted paga la renta. Si me consejo, si su hijo le anda somatando las puertas, quítele la puerta, ¿qué le va a somatar? Es mi privacidad, págatela. It's my phone. Do you pay for it? Yo me quiero poner esto. Por eso tenga cuidado cuando le da algo a los jóvenes. Todo dinero que entra para un joven, hermano, tiene que pasar por los padres. Porque los padres son los que tienen que dar permisos y sí se van a comprar las cosas. No, es mi dinero. I allow you to have money because I am your dad and I love you and your mom loves you. We allow you.
Because we're trying to teach you responsibility. We're trying to teach you to be wise and to have the capability to have a good economy in the future. Something that they didn't teach us. So don't confuse having some money to giving you the freedom to use it. Padre Cristo. Pero ya soy mayor de edad, entonces paga tu renta. Mi hijo puede llegar a los 30 años si quiere, viviendo en casa, pero bajo mis reglas, bajo las reglas de mamá, porque no son solo las mías, porque estamos hablando de las madrecitas hoy, porque es el Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. So, si tu mamá te dice que no, ¿por qué vas con tu papá a preguntar? Si ya uno dijo que no. Tan lindo que es el Señor con nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿por qué me refiero a esto, hermano? Porque tal vez hay cierta tristeza que tú tienes de que tu mamá no hizo lo que debía de hacer. Pero ¿sabes algo? En el momento en donde estaba pasando, tuvo que tomar una decisión de tirarte o no tirarte a la corriente. Y eso cualquier madre lo ha pasado, porque tienen de nuevo la capacidad de decidir quitar la vida o mantenerla. Y nos empezamos en la actualidad, se creen ellos dioses decidiendo quién vive, quién no. Jocabed vio hermoso a su hijo y tuvo que tomar la decisión bajo los estatutos de las leyes donde ella habitaba, bajo los reglamentos donde ella estaba, y le dijeron: tira a tu hijo a la corriente, tíralo a la orilla del río. Alguien te protegió, de nuevo, alguien te ama tanto que estás con vida. Porque muchos han pasado por eso. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque yo puedo juzgar a mi madre y decir: es por culpa de ella que no tengo esto, es por culpa de esto otro, sin saber que ella fue la que tuvo la sabiduría de sí, tuvo que cumplir un mandamiento que le habían dado, pero bajo ese mandamiento fue inteligente, fue sabia, que dijo: ¿sabes qué? Te tendré que tirar al río, pero no te voy a abandonar a tu suerte nada más. Y aquí es lo que voy a las madres, todavía se puede hacer eso. Porque si bien Jocabed tuvo que decidir mandar en el río a Moisés, mire que dice que tomó una arquilla de juncos, una canasta. Pero esa canasta, donde lo puso, no hubiera mantenido la vida si no la hubiera calafateado. Le puso asfalto, la hizo waterproof, la protegió. ¿Sí me está entendiendo? Una madre que es sabia entiende y comprende que no es solo proveer, es poner una cobertura para que lo que te puede destruir no entre a tu vida. Se lo voy a tratar de explicar de esta manera. Tú puedes darle todo a tus hijos. Tú puedes darle alimento, ropa, sustento, una casa, educación, porque esa es la arquilla. Eso es en donde pones a tu hijo y hay cierta protección. Pero lo que realmente protege del mundo, para que el mundo no entre y te ahogue, es la presencia de Dios, son las oraciones, es la enseñanza bíblica, son los estatutos de Dios que te dice: busca de Dios, que está de rodillas orando por ti. Eso es calafatear la arquilla de juncos. Eso es ponerle una protección más a eso que te puede quitar la vida. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a usted, madrecita linda? No se canse de orar por esos hijos e hijas rebeldes, porque esa es la protección que los va a proteger del mundo al final del día. Hay un testimonio de una persona, no le voy a decir quién, que dice que en su momento llegó y le fue a decir a su mamá: deja de orar por mí, porque lo que tú estás orando detiene lo que el mundo me quiere dar. Porque eso es el calafatear una arquilla de juncos. La oración es la protección para que el mundo no te ahogue.
Madre querida, busque de Dios en todo momento. No se canse de orar por sus hijos. No se canse de buscar la palabra de Dios. Force a sus hijos a venir a la iglesia. Fórcelos, porque ellos están bajo su autoridad, bajo su dominio. Eso es calafatear la arquilla de juncos. Eso es protegerlos. Mom, I don't want to go. I don't care. You're going to go. And you're going to sit down and you're going to listen and you're going to have the education and you're going to respect and you're going to be quiet. ¿Cómo quiero yo a los jóvenes, hermano? Si no los quisiera, no le hablar así. Jocabed sabía que tenía que tomar la decisión fuerte. Pero la confianza plena que tuvo en Dios hizo a que guardara un siervo que iba a salvar una generación. You don't know what God has prepared for your life. Yo miro jóvenes que nos van a estar ministrando, se lo he venido diciendo mucho. Yo miro niños que van a estar en este lugar y yo tal vez voy a estar con un bordón, tal vez ya no me voy a poder mover como ahora, tal vez ya no voy a poder adorar, tal vez ya no voy a poder levantar mi voz como la levanto ahora, pero van a haber jóvenes que escucharon la palabra de Dios que Dios me mandó a decirles, y ellos van a ser los que se van a levantar y van a guardar generaciones y van a sacar a esclavitud de Egipto y la van a traer a la presencia de Dios, porque hubo una madre que supo orar, porque hubo una persona que supo resguardar. But if you don't have that person, if you don't have a mom to protect you that way, that doesn't mean you're not going to be able to do something good either. Porque yo entiendo que hay personas que ahorita dicen, pero yo no tuve una madre así. Mi mamá no me enseñó el camino de Dios, mi mamá no me dijo esto, mi mamá no esto, el otro y aquí. ¿Sabes por qué? Porque el mundo la obligó a tirarte a la corriente. Sí, la Biblia habla de una mujer que se dispuso a esconder a su hijo y cuando ya no lo pudo esconder, lo metió en una arquilla, en una cesta, en un canasto, protegido por brea, por asfalto, el chapopote, pues, si no me entiende. Pero las otras que no lo hicieron, las otras que no pudieron o no tuvieron la sabiduría de cuidar a sus hijos de esa manera, tal vez tú te sientes que te tiraron al agua y que no tuviste a esa protección, a esa protectora para que te protegiera del mundo. Pero sabes que aún en el agua, ahí te rescató el Señor. Aún ahí en medio del río Nilo, el Señor por algún motivo, alguna circunstancia, por un propósito divino, permitió que tú pasaras por el agua para sacarte más adelante y traerte a sus caminos. Entonces agradece lo que Dios también permitió. No le agarre rencor a quien no estuvo con usted. Por eso, jóvenes, no tienes el derecho de juzgar a tus padres. ¿Cómo he entendido yo eso? ¿Cómo he comprendido yo eso? Me ha costado también a mí también me costó. Yo también fui rebelde. Yo también contesté bravo. Yo también pensé que habían cometido errores conmigo, pero después hubo un momento en donde salí de esas aguas, en donde vine a la presencia de Dios y entendí y comprendí que cada proceso, cada circunstancia había sido predispuesta por Dios. Por eso ahora puedo respetar, amar, querer y darle las gracias a Dios por la vida que he tenido. Hijos, amen a sus mamás, a sus papás, amen a lo que todavía tienen. Si a nosotros ya nos hace falta a alguien, dale las gracias a Dios, porque aún en sus deficiencias, aún cuando te tiró al agua, sigues acá. No, es que mi mamá aquí, miren, ni me hablo con mi mamá. Háblale, dile que Dios la bendiga mínimamente. ¿Le cuento un testichisme? Ahí sí abren los ojos. Se les fue el sueño a todos. Cuando les voy a hablar de mis defectos, ay, llegó un momento donde mi mamá me dijo, ya no me llames, me dijo. Yo lo he contado. Y no es que no la llamaba. Es que hola, ¿cómo está? Bien, va, órale, porque no hablábamos de Dios.
pero en ningún momento la he juzgado. En ningún momento yo he llegado a decirle por qué pasó esto. Sí, yo me hice mi historia. Usted conoce a mi padre, usted conoce a mi madre. Por eso le estoy diciendo, este es mi testimonio. Que pasaron situaciones y realmente yo no les he ido a preguntar a ellos que me den su explicación. Yo hice información en mi mente porque fulano dijo, porque sutano dijo, porque esto, porque el otro. Y yo creé una historia. Pero cuando entendí de parte de Dios que había sido el propósito del Señor, ya no me importa lo que pasó. Si se miró bonito, de quién fue la culpa, de qué esto, del otro. Porque el que preparó el camino en su soberanía, en su eterno poder y en su eterno propósito fue el Señor. Entonces yo agradezco que Dios usó a mis padres de la manera que los usó para tenerme acá, independientemente de lo malo que yo considero haber pasado. Porque ahora a todos los que son llamados conforme al propósito de Dios, dice que todas las cosas nos ayudan ¿a qué? Entonces, ¿por qué seguimos patinando en el pasado, mi amada iglesia? Es que cuando yo era chiquito, mi papá me hacía esto, mi mamá me pegaba aquí, esto, el otro. Ya deje de estar en el pasado, mire a su presente, mire el blanco supremo del llamamiento de Cristo y sígalo, busque la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Muchas mujeres, muchas madres han tenido que tomar decisiones fuertes. You don't know how many they have. Pero los hijos, hermanos, juzgamos acciones que no nos corresponden. Y gracias de nuevo, gracias a esas duras decisiones seguimos con vida. Te hicieron la persona fuerte que eres. So I'm gonna say this, lo voy a decir con mucho respeto. Si usted no ha perdonado a su madre, es momento de que perdone las ofensas si quiere ser perdonado por Dios. Así de fácil, así de simple. Le hayan hecho lo que le hayan hecho, si usted no perdona, el Señor no lo va a perdonar. Así de fácil, así de simple. No vas a encontrar perdón. Va a haber odio, va a haber unas cosas en tu vida que no vas a poder cambiar. Te va a ir mal, vas a vivir amargado. Se va a poner viejito más rápido. Nada de que se va a poner botox y esto. No, las arrugas llegan por andar ahí todos con cara de limón, se les arruga más. La felicidad, la alegría. Miren, dice que la sonrisa mueve los músculos para parar las arrugas. Amadas hermanas, no sea amargada, pues, en otras palabras. ¿De qué nos sirve, hermano? Pero mire, para ya ir terminando, porque todavía hay muchas cosas bonitas que queremos hacer. Nada más estoy preparando el camino. Young people understand this. The word is telling you that you're valuable for them, but you're not. ¿Sabe por qué? Mire, es que hay algo curioso. Y mire esto. Moisés es tirado en el río, pero ya con protección. Con oraciones, con ruegos, con súplicas al Señor. Y la hermana de Moisés lo va revisando y de repente llega la hija del faraón que está a la orilla. Y la hija del faraón encuentra al bebé, encuentra a Moisés, porque realmente ella fue la que le puso nombre. Y se da cuenta, y cuando abrió, Éxodo capítulo 2 verso 6, y cuando abrió la canastilla, la arquilla calafateada de brea, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te cría este niño. Le hace la pregunta: ¿Te puedo colaborar con una niñera? Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Ok, el mundo te recibe, porque eso es el simbolismo que le voy a dar a la hija del faraón. Para que entres a Egipto, para que vayas al mundo, tiene que haber alguien que te adopte. Esos amigos que en lugar de acercarte a Dios te alejan de Él. Esos vicios que te están matando en lugar de darte vida. El mundo te acepta
pero no te quiere cuidar. Te acepta solo cuando es beneficio para ellos. Te soporta mientras obtenga algo de ti. Es así. Es la realidad de las cosas. El mundo te va a decir que te quiere mucho. Y sí, tiene que haber alguien allá en el mundo que te enseñe a hacer las cosas. Pero cuando andas lloriqueando, quien sí te va a recibir es mamá. Cuando andas con tus asuntos que no encuentras solución, quien te va a proteger es mamá, no tus amigos. Ellos no van a hacer nada por ti. La hija del faraón, donde lo vio llorando y llegó otra, ¿te busco a alguien que te lo cuide? Sí, porque así llorón no me conviene. El mundo solo te va a aceptar como la hija del faraón cuando ya no le des molestias. Porque dice que entonces se la llevó Jocabed, se llevó a Moisés y cuando ya tenía la edad lo tuvo que entregar al mundo. Pero el mundo no te va a cuidar como lo hace mamá. Se lo digo en otras palabras, el mundo no te va a cuidar de la forma que Dios te quiere cuidar. El mundo te va a rechazar cuando tú estés con tus asuntos. Y en el único donde vas a encontrar protección es en el Dios Todopoderoso, en el majestuoso Rey, el que te protegió de la muerte, el que no permitió que esa canasta se volteara y que tú te ahogaras. Ese es el que te va a librar. Hay mujeres que han orado con pasión y Dios les ha devuelto a sus hijos. Siga orando de nuevo, siga orando, porque aunque le haya tocado tirar a su hijo al río, va a llegar el momento donde Dios se lo va a devolver, donde Dios va a decir: por tus oraciones, por haberte preparado, por seguir de rodillas, ahí te va de regreso tu hijo, como le tocó a Jocabed. Y Jocabed pudo poner la palabra de Dios en el corazón de Moisés. Madres, va a llegar el momento donde va a tener que dejar ir a su hijo, donde lo va a tener que entregar. Si bien le va, se va a casar con un hijo o con una hija de Dios. Si bien le va. Y si no, jóvenes, aprecien lo que tienen. Como quisiera yo regresar a la casa donde me crié de chiquito. Pero ya no me aceptan con mujer e hijos, entonces ya no puedo. ¿Para qué me metí a tener mujer e hijos? Las oraciones son ese asfalto que los cuida. Son esos canastos donde usted va a poner a sus hijos y donde usted los va a proteger. Pero va a tocar dejarlos ir sin protección alguna. Young people, there's going to be one time then you're going to go out of your house and you're never going to come back. And you're not going to have the warm, the hot food that you have on your table every single day. You won't be able to have the clothing that is giving you the warmth that you need to surpass the day, the cold storms. There's going to be one day that you're not going to have that provider that is giving you all of these things right now. So be careful what you're doing with your mother. Be careful what you're doing with the place that is giving you everything you have. And if your mother didn't do that, si su madre no hizo todo esto, no lo protegió, no lo cuidó, igual, hónrela, respétela, quiérala. Porque al final del día, como se lo vuelvo a repetir una y un montón de veces, fue propósito divino de Dios. Si eso no hubiera pasado, usted no estaría aquí. Con un poquito que se hubiera desviado del propósito divino, usted no estaría en Maranata escuchando a este loco que está hoy aquí. Fue propósito divino que usted estuviera escuchando la palabra de Dios, entendiendo que hay decisiones difíciles, pero que lo que me toca y lo que me corresponde hacer es seguir honrando, seguir respetando, porque Dios me dio la capacidad de estar en este lugar. ¿Cuántos niños fueron arrojados al río? ¿Cuántas pérdidas ha habido? ¿Cuántos siervos y siervas de Dios no lograron lo que usted ha logrado?
¿Cuántos se quedaron en camino? ¿Cuántos se han alejado de Dios? Si bien hoy le estoy hablando algo para respetar a mamá, también le estoy diciendo que el camino de Dios es lo único que lo protege, porque si el cariño de mamá es importante, es lo más cercano, pero no es igual, no es comparable. Es lo que más o menos vemos en este mundo, el amor de una madre, pero el amor verdadero, el amor eterno, el amor supremo. Dios es amor, es el que vino a este mundo a dar su vida por usted, por lo pecador que usted era, y Él se entregó a sí mismo. Toda la deidad, la plenitud de la deidad sobre Él habitó, y Él vino y dijo: los voy a amar, porque si así como una madre consuela a sus hijos, así Él puede abrir sus brazos y consolarlo a usted. No se olvide del ámbito espiritual. Sí, amamos, honramos a las madres, pero ¿sabe qué? Hay que amar y honrar más al que nos dio la capacidad de vivir, al que no permitió que las corrientes del mundo nos arrastraran y que hoy en día estemos aquí para celebrar la santidad del Dios Todopoderoso. Cuando pensó que todo estaba perdido, cuando todo estaba difícil, si usted entiende el propósito divino de Dios, iglesia, yo sé que le estoy tocando los nervios con las relaciones con las madres y los hijos, pero también le quiero tocar el nervio de su relación con el Eterno, con el Dios Todopoderoso, con el Majestuoso. Que entienda el propósito divino que hay en su vida, que todo lo que usted ha pasado desde el momento en que nació hasta el día de hoy, Dios lo ha hecho, Dios lo ha planificado, ha puesto las piezas correctas del rompecabezas para armar, que usted entienda y comprenda que hay un propósito divino más allá de lo que usted puede ver, más allá de sus narices, algo que el Señor está viendo desde el cielo y dice: hijo mío, tengo tanto preparado para ti. Deja ya el mundo. Porque las adversidades, hermano, es algo, pero al salir de las corrientes, el salir del mundo, el salir del pecado, cuando pensó que todo estaba perdido, que ya no hay salida, que no hay solución, se da cuenta lo que dice el Señor por medio del profeta Isaías: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Mamá ya no está la que corre al niño que se golpea y lo abraza y le da un abrazo que no quita el dolor, pero te da fuerza para resistir. Tal vez no tenemos o no tuvimos esa figura materna, pero el Señor dice: si encuentras consuelo en mamá, cuando vengas a mí, yo te voy a consolar como aquel que tiene consuelo en una madre, porque Él es el que te va a abrazar, Él es el que te va a dar el consuelo, la fortaleza, Él es el que te limpia las heridas, te lava el corazón, te purifica, te santifica, te hace su hijo y te lleva a la gloria eterna con Él. Ese es el Dios Todopoderoso al que yo le predico y le voy a seguir predicando, el Dios eterno, majestuoso, que no hay nadie que se pueda comparar a Él. Si tal vez amo a mi madre, debo de amar mucho más al Señor. Qué consuelo tan grande, ¿no? Ver la majestad y el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Simple y sencillamente lo que leía al principio. Éxodo capítulo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Jocabed hizo tal vez lo impensado, mas sin embargo eso causó que hubiera un Moisés que llegara bajo las circunstancias que fuera, huyendo de la ley, corriéndose, un exiliado que no tenía regreso, allá a solas en el desierto cuidando ovejas, y el Señor se le presenta. ¿A cuántos de nosotros no el Señor se nos ha presentado? Y el versículo 4 sigue diciendo: entonces viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Sabe por qué? Porque Moisés sabía y reconocía al Dios que
que Jocabed le había predicado, al Dios que Jocabed le había dicho de pequeño, a ese Dios que no quiso escuchar tal vez de pequeño, porque yo considero que prefirió llegar al palacio y estar mejor como alguien que iba y castigaba a los judíos, aunque por eso fue que también salió de a él, porque defendió. Pero se imagina un joven que le diga: ¿te quedas con nosotros los hebreos esclavos sin dinero, sin nada? ¿O te vas con los egipcios, te vas al mundo donde te da dinero, donde te da placer, donde vas a hacer lo que te pegue la regalada gana? Y Moisés escogió eso. Pero lo que su madre le había dado, lo que le había impuesto de pequeño, esas llamadas de atención que le caían tan mal, eso que a ti también te pone así como que ya mi mamá no me entiende y esto y el otro, es lo que en el momento que Dios te hable vas a saber que hay un Dios supremo que te habla de la zarza y que se va a mostrar en su majestad a ti. Moisés, y él supo responder: heme aquí. ¿Cuántos hoy quieren responderle al Señor: heme aquí? Y el verso, el último que le voy a leer. Y dijo: no te acerques, quita primero el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás tierra santa es. You don't have to take away the things that you obtain in the world. Vas a tener que quitar todo eso, tarde o temprano vas a tener que entrar a la presencia de Dios. Con esto termino, para que nuestro cantante invitado de hoy se empiece a alistar. Les dije que había cosas bonitas. La presencia de Dios no te va a abandonar.